27 de enero del 2024. Primera lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió a Natán a ver a David, y llegando a su presencia le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico y no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas y preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que tomó la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán: vive el Señor, que el hombre que ha hecho tal cosa es ruin de muerte. Resarcirá 4 veces la cordera, por haber obrado así, y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás, por haberme despreciado, y haber tomado como esposa a la mujer de Urías, el hitita. Así dice el Señor: voy a traer la desgracia sobre ti, desde tu propia casa. Tomaré a tus mujeres ante tus ojos, y las entregaré a otro, que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Tú has obrado a escondidas. Yo en cambio haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: también el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio. Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó enfermo. David oró con insistencia a Dios por el niño, ayunaba y pasaba las noches acostado en tierra. Los ancianos de su casa se acercaban a él, intentaban obligarlo a que se levantara del suelo, pero no accedió, ni quiso tomar con ellos alimento alguno. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre, oh Dios, Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Evangelio, del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad, y las olas rompían contra la barca, hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso de pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienes miedo? ¿Aún no tienes fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Pecado y misericordia. El profeta Natán confronta al rey David con su pecado de adulterio y asesinato. David había caído en la tentación y había actuado con impunidad, pero Natán le presenta una parábola que toca su corazón y lo confronta con la gravedad de su pecado. David reconoce su culpa y se arrepiente sinceramente. Esta historia nos recuerda que todos somos pecadores, que nuestras acciones pueden tener consecuencias dolorosas para nosotros y los demás. Pero también nos muestra la misericordia de Dios, quien está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan su perdón. En el Evangelio encontramos la historia de Jesús, calmando la tormenta en el mar. Los discípulos están aterrados, mientras la barca se llena de agua y Jesús está durmiendo. Despiertan a Jesús con miedo, y él reprende al viento y al mar diciendo: silencio, cálmate. En este momento,
se hace una gran calma y Jesús les pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? A menudo enfrentamos tormentas en nuestras vidas, dificultades, pruebas, desafíos que nos hacen sentir inseguros y temerosos. Pero Jesús nos muestra que tenemos que confiar en Él, incluso en medio de las dificultades. Cuando confiamos en Dios, Él puede calmar las tormentas de nuestra vida y llevarnos a la paz y tranquilidad. Examinemos nuestro corazón y nuestras acciones. Reconozcamos nuestros pecados y acerquémonos a Dios con un corazón arrepentido. Sepamos que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos y a transformar nuestra vida si nos volvemos sinceramente hacia Él. También, en medio de las tormentas de la vida, tengamos fe y confianza en Dios. Él está siempre con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos a través de las dificultades. No tengamos miedo, sino que confiemos en el poder de Dios para calmar las tormentas y llevarnos a la paz y la seguridad en Él.